Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Potilla con un nuevo video. Sí, me desaparezco los fines de semana, ya sabes cómo soy, o trabajo o estoy descansando, pero en este caso tocó trabajo, estoy muy cansado, pero pasó algo interesante, pasó algo muy interesante el día de ayer y también en el transcurso del sábado, y es que realmente es de sorprender, no me lo esperaba, pero Will Smith se gana los aplausos del público y la crítica tras la primera proyección de Emancipación, una película distribuida por, y original al parecer, bueno, distribuida, sí, es distribuida por Apple TV. Estoy leyendo una nota, ya sabes cómo es esto, leo y pues te voy diciendo, que tuvo como protagonista Will Smith después del tropiezo de lo que pasó con Chris Rock, donde pensábamos muchos que realmente ya Will Smith iba a ser cancelado, no lo iban a contratar por la polémica, pero Apple en este caso de la película que está distribuyendo ha confiado en él, toda esta producción, y pues realmente al parecer ha sido un acierto enorme. Y es que según dio a conocer Deadline, el thriller histórico, tuvo su primera proyección privada el sábado, o sea, el día sábado mientras yo estaba trabajando, qué malo, a tiempo para la próxima temporada de premios, y Smith fue alabado por su trabajo en este proyecto dirigido por Anthony Fuqua, en el que Will Smith interpreta a Peter, un hombre esclavizado que busca libertad. La película comenzó a causar buenas impresiones entre los especialistas que vieron ya el trabajo de Will Smith, y algunos medios afirman que pese al incidente del actor a inicios de año, aún podría ser un fuerte candidato en las próximas temporadas de premios. Entonces realmente pues sí, muchos ya creíamos que después de lo que había pasado esa noche, Will Smith iba a estar vetado de los Oscars, iba a estar vetado de muchos premios, pero esta película abre, o sea, demuestra que el actor, fuera de esas cosas que pasan, sigue siendo un actor y de los grandes. Entonces, ¿qué pasa? De que hay una declaración interesante de Will Smith, porque realmente si tú miras toda su trayectoria como actor, te das cuenta que casi nunca ha hecho una película de este tipo, ¿no? Sobre esclavitud, sobre temas raciales o históricos. Y es de sorprender porque con el tremendo potencial que nos ha mostrado en muchas películas como En Búsqueda de la Felicidad, te preguntas cómo es que un actor como él no ha hecho películas de este tipo. Pero bueno, Will Smith dio el porqué prácticamente y por qué aceptó en este caso esta película. Y es que dice, y lo cito: a lo largo de mi carrera he rechazado muchas películas que estaban ambientadas en la esclavitud. Nunca quise mostrarnos así, ya sabes, y luego apareció esta imagen. Y esta no es una película sobre la esclavitud, es una película sobre la libertad. En esta película sobre la resiliencia, ya sabes, esta es una película sobre la fe. Es una película sobre el corazón de un hombre, lo que podría llamarse la primera imagen viral, dijo Will Smith. Entonces, The Hollywood Reporter dio a conocer que Will Smith también habló tras la proyección acerca de la importancia y el significado que, para él como actor y ciudadano, tuvo este film en su vida. Y lo vuelvo a citar, y dice: esta es una película sobre la libertad, es una película sobre la resiliencia, es una película sobre fe, dijo el actor, entre otras cosas, sobre el drama de la guerra civil. Prácticamente lo que había leído, pero pues de diferentes fuentes. Entonces, aquí como que la sinopsis un poco de qué trata esto, y es que Emancipación cuenta la historia de Peter buscando la libertad. Después de recuperarse de una paliza que casi lo mata, el protagonista escapa de los cazadores de esclavos y dueño de las plantaciones de Luisiana. Smith está acompañado por Mustafa Shakir como Andrew Kailoix. Tengo muy malos problemas con los nombres, sobre todo los nombres en inglés, pero los leeré solo de los personajes, ¿no? Ben Foster, Steve Ock, bueno, sí, Faisal, el sargento Howard, Charmaine Bingwat, que hace de Dominic, y otros más. Ya, son muchos actores. No va a leer todos los actores realmente. Discúlpenme los actores, pero tengo muchos problemas y no quiero pasar más vergüenza de lo que paso. Y es que por último, para terminar de dar esta opinión, porque ve el tráiler, originalmente se habló de un estreno de la película en el otoño de este año. Esto sería necesario para ser elegible para los próximos premios de la Academia el 12 de marzo del 2023. Si la película realmente estuviera compitiendo para una estatuilla dorada, Smith solo podría seguir eso desde lejos por el tema de su veto. O sea, sigue vetado, ese es el problema. Al parecer sí, de lo que dije anteriormente, olvídenlo, sigue vetado, esto no va a cambiar nada, salvo que ocurra algo súper milagroso. Y es que en el tráiler pues realmente sí, el tráiler se ve muy dramático, el tráiler nos muestra muchas cosas interesantes y creo que está muy bien ambientada, tengo que decirlo. O sea, fuera de todo, la película está muy bien ambientada, su tráiler, es interesante la colorimetría porque son colores opacos y la primera imagen que vemos y se nota que es la sangre. Yo creo que está muy bien para el tema. Fuera de todo, sí, está casi como una escala de grises
casi una escala de grises el tráiler, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, pero a pesar de eso podemos ver unos cuantos colores verdosos. ¿Será que tal vez los rojos para transmitir? ¿Quién sabe? No lo sabemos hasta que al menos veamos bien la película, que se distribuirá, pues ya sabes, por Apple TV. Habrá que ver cuándo sale, pues sea que la van a hacer proyecciones, quién sabe. Todo dependerá de muchas cosas, sobre todo la recepción que tenga en los primeros días de su estreno. Así que nada, pues esta ha sido la noticia del día de hoy. Debes verte realmente, el tráiler está muy interesante, salió hoy, sí, hoy salió el tráiler, entonces estamos bien. A ver qué sucede. Este tráiler realmente está muy bueno, me gustó muchísimo, me gustan estas películas históricas. A ver cómo lo logra hacer Will Smith. Si ya las primeras impresiones fueron muy buenas, veamos cómo nos va a nosotros los mortales cuando podamos ver esta película. Así que desde ya me dejando abajo tu comentario si crees que Will Smith merece una segunda oportunidad después de todo lo que ha pasado con lo que pasó con esta polémica loca, o realmente crees que deberían sí mantener el veto, o que esta película podría ser la carta de libertad de Will Smith para que pueda seguir compitiendo por más premios. Así que nada, pues déjamelo en un comentario que estás ahí, déjame un like, suscríbete antes de que te vayan, de que cierres este video. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que te quiero mucho y te mando un abrazo enorme, amigo y amiga cinéfila. Aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Chao.